Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. La editorial de hoy, cuando el conejo Ralph conoció a Overton. Un acontecimiento viral tuvo lugar en estos días. Se trata de la película Save Ralph, Salvemos a Ralph, un cortometraje realizado por la ONG Human Society International que cuenta la historia de un conejo llamado Ralph que se usa para experimentación animal. El corto está protagonizado por actores famosos, tiene formato documental y está magistralmente animado. El muñeco, el peluche Ralph, cuenta su vida como probador de productos y dice que, abro comillas, vale la pena sacrificar su cuerpo para ayudar a los humanos. Mientras tanto, los conejos compañeros de laboratorio le ruegan al equipo de filmación que los libere de sus pruebas. Y dice Ralph, de nuevo, sé que se ve mal, pero del modo que yo lo veo, solo estoy haciendo mi trabajo. Concluye el muñeco a cámara. Esto es para la campaña que busca la prohibición de la experimentación. La campaña Save Ralph es infinitamente más sofisticada que la del hato de energúmenos que golpeaba las ventanas de la pizzería porteña Guerrín hace un tiempo denunciando el criminal uso de la mozzarella. O peor, del berrinche de los que exigían que la muñeca pastorcita de Toy Story no tenga bastón de pastoreo porque es símbolo del maltrato a las ovejas. Y definitivamente, Save Ralph es más elegante y digerible que la propuesta de la Asociación de Libertad Animal de Navarra, que se manifestaba para proteger a las hembras animales que son maltratadas y violadas en mataderos y granjas lácteas. Pero todas estas manifestaciones son parte de lo mismo. El politólogo Joseph Paul Overton dirigía a fines del siglo pasado un centro de políticas públicas y allí elaboró una tesis curiosa. Él decía que en una determinada sociedad existía un grupo de ideas muy estrecho, al que describió como una ventana. Esa ventana incluye el rasgo de políticas aceptables de acuerdo al clima social de un lugar. Overton explicaba que un político no debía salirse de esa ventana si quería mantener su cargo público, pero también decía que existía una manera de ampliar los límites de la tolerancia de esa ventana hasta extremos impensables si se seguían algunos pasos. Para pasar de lo intolerable, de lo que estaba fuera de la ventana, a una idea aceptada, decía Overton que primero había que fomentar grupos radicales que transmitan sus ideas brutalmente. Se entiende ahora que los energúmenos, esos que militaban contra los productos animales, esos que nos parecen unos pocos tontos, ridículos y violentos, cumplen una función en la cadena overtoniana. Siguiendo con la teoría de Overton, en segunda instancia había que construir un barniz científico. Bien, en los años 70 y 80 era más complicado, pero bañar de cientificismo hoy, algo, es lo más fácil que hay. Porque hasta las matemáticas son relativas y se consiguen expertos de cualquier cosa a precio de saldo. Hay que crear referencias históricas o médicas, no importa cuán reales sean. Para que la idea intolerable o absurda comience a discutirse, es importante visualizar una víctima. ¿Para qué? Para que en el caso de que alguien se atreva a considerar el asunto como algo impensable, se lo pueda tachar de intolerante y de facho. Cuando la idea que era impensable, que era imposible, ya es más o menos aceptable, hay que empezar a presionar para regularla, so pena de ser negador del sufrimiento de las víctimas identificadas anteriormente. Volvamos al conejo Ralph, volvamos a Save Ralph. Siguiendo con los pasos de Overton, viene creciendo el movimiento animalista, cuyo fin es equiparar la vida humana a la del resto de los animales. Así, defender la vida de un conejo equivaldría a hacerlo con la vida de cualquier persona. Todos los animales pasaron a ser seres amenazados por la presencia humana y por el desarrollo que nuestra especie ha hecho del mundo. Somos
En consecuencia, según esta teoría, los humanos, victimarios de un ecosistema vulnerable. Todo lo que no es humano es bueno y padece nuestra existencia dominadora. Y para generar empatía se produce un simbolismo bastante paradójico, porque la representación de los animales se humaniza. La doctrina animalista viene empujando por su lugarcito dentro de nuestra ventana de Overton y sostiene que es inmoral comer animales y usarlos para nuestro beneficio. El trabajo animal, su carne, sus pieles, su crianza como comida y su uso experimental deberían ser, por lo tanto, para ellos ilegales. Claro que esto entra pasito a pasito y con matices. Se empieza de a poco y al final, como en la ventana no entra todo, lo que va a salir de la ventana va a pasar que va a ser ilegal comer carne. Ya estamos en el punto de que no se pueden exhibir animales en las veterinarias. Y si alguien piensa que estamos lejos de lo que planteaban los energúmenos, imaginemos esto dentro de unos años. Es más, también en estos días, la ONG francesa Vegan Society solicitó la prohibición a escala mundial de galletitas con forma de animales, porque, según ellos, promueven sentimientos de superioridad sobre otros seres vivos. Sostiene esta ONG que consumir harina con formita de elefante o de oso genera comportamientos ofensivos para el medio ambiente. Ya, la inefable organización PETA, Personas para el Trato Ético de los Animales, inició una campaña contra un fabricante de galletitas para que eliminaran de su packaging los dibujitos de animales. Aproximadamente en el año 12.000 antes de nuestra era, los humanos comenzamos con el concepto de granja. Desde mucho antes matábamos a otros animales para comerlos y es ese suministro de proteína los que nos trajo hasta acá. Pero fue la granja parte de lo que inició nuestras civilizaciones y son las granjas industriales las que permiten que la humanidad tenga una provisión accesible y continua de carne, de leche, de huevos y de cuero. Respecto de la experimentación animal, ha jugado un papel fundamental en los mayores descubrimientos médicos. La medicina y la farmacia deben sus avances a la experimentación que denuncia Safe Ralph, que no se podría hacer en humanos claramente porque no sería posible, por ejemplo, usar bebés para intervenirlos y seguir su desarrollo hasta la edad adulta. Es el trabajo en los modelos animales lo que permite salvar vidas, tener medicamentos y lo que hace que la gente tenga un promedio de vida tan alto. De triunfar el dogma animalista, no alcanzaría con ampliar la frontera agrícola, cosa que a los ecologistas tampoco les gustaría. Pero no se podría alimentar a la humanidad. O sea, estaríamos muertos de hambre y enfermos. La buena noticia es que solo viviríamos un promedio de 25 años. Las controversias sectarias e identitarias que se plantean en el mundo occidental pasan por esta agenda de absurdos de mayor o menor aceptación que son una afrenta contra el ideario liberal en su búsqueda irrefrenable de colectivos que gerenciar. Esto de ir siempre para atrás, contra toda evolución civilizatoria, persigue una lógica tribal que divide a la sociedad en clanes antagónicos, en función del sexo, de la etnia o de la orientación sexual o de la alimentación o de la religión. Nada, pero nada más alejado del principio liberal, que tiene a la justicia ciega ante las diferencias, igual para todos. Los absurdos identitarios que presionan sobre nuestra ventana de Overton están a la orden del día. Por eso las comunidades musulmanas tienen legitimada su intolerancia para imponer una visión del mundo que reclamó, por ejemplo, a la empresa Evian, la compañía de agua, que deje de recomendar esta vital bebida. En efecto, recientemente Evian recomendó en su cuenta de Twitter el consumo de agua y de inmediato aparecieron las víctimas ofendidas de siempre porque el mensaje coincidía con el inicio del Ramadán, que impide a los musulmanes beber agua.
El desastre no proviene tanto de los ofendiditos como de la empresa que se disculpó. O sea, la empresa Evian se disculpó por recomendar a la gente consumir agua. ¿Más ejemplos? Vamos con otro. Un lechero canadiense fue arrestado por referirse a su hija, que está en tratamiento de cambio de sexo, con el pronombre equivocado. Es decir, el maldito hombre dijo ella en lugar de él. Por eso el señor fue arrestado. El tribunal advirtió al padre que sus intentos de frustrar los deseos de su hija equivalen a una forma de violencia. Otro ejemplo, en el mes de marzo, ecologistas se manifestaron en la Puerta del Sol, en Madrid, con la demanda de que se reconozca la dignidad y los derechos de las hierbas y las plantas. O sea, que tampoco la ingesta animal es bien vista. Es posible que pretendan que comamos, no sé, piedras, y ojo que alguien seguro va a demandar por los derechos de los pobres minerales. ¿Esto parece loco? Pensemos que hay gente atacando a la música clásica y al arte barroco por su perniciosa violencia civilizatoria. Vimos personas atacando a la estatua de Cervantes por acusarlo de esclavista. A ver, nada es demasiado loco. Nuestra ventana de Overton recibe piedrazos incesantemente. Por eso, el nuevo avance del animalismo, viralizado en Save Ralph, es una nueva etapa en este reseteo de nuestra ventana ideológica. Empiezan con una cuestión cosmética porque resulta frívola y superficial. Luego de esto, si se equipara a los animales con los humanos, ya no se van a poder ejercer otras actividades como comer o experimentar medicinas. Valdrá lo mismo el muñeco de Ralph que la vida de un niño con una enfermedad degenerativa, por ejemplo. Igualar a los hombres a los animales o a las plantas es igualar sus derechos y su dignidad. Ingresar una idea al grupo de lo tolerable no es un trabajo de un día para el otro, ni es una conspiración. Es un continuo de tensiones y manipulaciones y beneficios que a veces fracasan y otras siguen su camino, esperando el momento adecuado para instalarse de lleno en la opinión pública. Actualmente, mucha gente cree que los animales son como los humanos. Ya es tabú decir que las mascotas se compran y se utiliza más habitualmente el eufemismo de adopción. No deja de ser paradójica la involución antropológica. Se vuelve a la idolatría animal, increíblemente, una especie de animismo posmoderno en donde convenimos, en una especie de contrato social psicótico, que los animales tienen redes sociales. Muchos absurdos son una tendencia mundial, pero la característica particular del animalismo es su transversalidad. Mucho se ha hablado de su ventaja respecto de otras militancias ideológicas, como la feminista o la ecologista, porque es mucho más amplio en la adhesión dentro de todo el espectro ideológico. Los animalistas se consideran moralmente superiores y llevan mucho tiempo intentando imponer su visión en la ventana de Overton, que, por fuerza, deberá expulsar otros valores si es que éste triunfa finalmente. Primero ingresa en la opinión pública y luego va por la ley. Los pasos son siempre los mismos. Save Ralph nos presenta a un conejo humanizado con un discurso victimizante, con paralelos inquietantes a los sufrimientos de humanos relativos a la violencia política o doméstica. Gracias a esto, tiene la senda de la empatía garantizada. Solo queda que el concierto científico burocrático mundial haga lo suyo. Hay tsunamis de fondos públicos para estos fines. Luego, quienes se opongan al consenso cientificista bien pensante global serán los nuevos fachos insensibles, egoístas, capitalistas, ultras. Si el animalismo es lo bueno y lo moral, lo demás será lo malo y lo inmoral. Se desprende. El paternalismo liberticida deberá imponerse, como siempre, por nuestro bien, para salvarnos de nuestra miseria, imponiendo prohibiciones para los incapaces, que somos nosotros, de distinguir el bien del mal.
esos malos nosotros, los que comemos asado, compramos perros y usamos protectores solares probados en pobres animalitos de Dios. Son tiempos de fronteras difusas, de valores líquidos y sobre todo son tiempos absurdos. De algunas cosas nos reímos, pero si pensamos cómo comenzaron a forjarse las leyes más ridículas, es posible que ya no nos cause tanta gracia o indiferencia. La imagen viralizada del conejo Ralph no se va a detener en la cosmética. Fue solo un simple atajo que le permitió al animalismo radical ingresar a nuestra desvencijada ventana. Si continuamos validando que los humanos somos iguales al resto de los animales, finalmente va a llegar la ley. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.